Buenos días, alumnos. Quien les habla el profesor Wilmer Quispe. Hoy día les va a enseñar el tema de razones trigonométricas. Hoy día vamos a aprender dos razones trigonométricas muy conocidas en trigonometría. La razón seno, la primera razón trigonométrica, y la segunda razón coseno, ¿sí? Debes haber escuchado alguna vez y debes haber tenido un primo o un hermano mayor, ¿no? Haciendo sus ejercicios y diciendo seno, coseno, ¿no? Entonces hoy día les voy a enseñar de qué trata. Muy bien, entonces, primero hay que entender qué es una razón. Una razón, cuando hablamos de razones, acuérdense de algo. Razones es equivalente a decir fracciones. En otras palabras, seno, coseno son razones. En otras palabras, hoy día vamos a hablar de fracciones. Muy bien, pero son fracciones en la cual tenemos que aplicar pasos ordenados, ¿eh? Tenemos que tener una organización, una estrategia, y para eso les voy a entregar hoy día este temita y vamos a comenzar. Primero, ya te he enseñado acerca de este triangulito, ya no hay nada que de esto, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien, este triángulo rectángulo tiene tres vértices, ¿verdad? Vértice A, vértice B y vértice C. ¿Listo? Entonces, no solo eso, también tenemos tres lados, ¿no? Tres longitudes, longitud A, longitud B y longitud C. También hemos hablado de que esta longitud C es una hipotenusa, ¿verdad? Porque se le opone al ángulo de 90, ¿sí? Muy bien. Y la longitud A y la longitud B, ¿qué son? Son catetos, ¿no? Habíamos dicho. Es más, también habíamos hablado de ángulos que están dentro del triángulo, ¿verdad? Este ángulo es conocido, este es el ángulo de 90 grados. Y aparte tenemos dos ángulos agudos, ¿sí? Y le voy a poner su valor. Pero como va a ser generalizado, entonces voy a poner voy a poner dos letras del alfabeto griego. Vamos a poner la letra alfa y la letra beta, ¿sí? Muy bien, listo. Ahora, ¿de qué tratan las razones? Miren, vamos a comenzar primero con la primera razón. Tenemos la razón seno, ¿sí? ¿De qué trata la razón seno? Muy bien. Cuando hablas de seno, vamos a hacer una fracción y va a relacionar dos lados de este triángulo. Puede ser A con C, B con C o A con B, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿quién con quién? Para eso les voy a dar las normas. Primera norma. Cuando hablamos de seno, lo vamos a representar, no vamos a escribir seno completo, vamos a completar de esta forma, o sea, escribir seno desde ahora, ¿ya? Para abreviar. Sen, ¿sí? Desde ahora sen, cuando escriban sen, es seno, ¿sí? Solamente que se escribe así para no estar hablando seno, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos seno, pero ahora la pregunta es, cuando tú vas a hallar seno, coseno, tiene que ser con respecto a uno de estos ángulos agudos, no del 90, nunca van a tomar del 90 en este caso, vamos a tomar de los ángulos agudos, puede ser de alfa o de beta, ¿sí? En este caso vamos a tomar de cualquiera, ya por ejemplo, vamos a considerar de alfa, ¿ya? ¿Sí? El seno del ángulo alfa, ya. Cuando hablamos seno, es una razón, y toda razón se tiene que interpretar como una fracción, ya, ahora. Observa lo que voy a poner. El seno es una relación, ¿sí? Es una razón. Arriba va a ir el cateto opuesto, ¿sí? Y debajo va a ir H. ¿Qué es H? Tú ya sabes ya. H es hipotenusa. Pero ahora dime, tú sabías por la clase pasada que cuando hablamos de cateto opuesto, tú te preguntas, profesor, ¿de quién cateto opuesto? ¿De alfa o de beta? Como estamos hablando de seno de alfa, va a ser el cateto opuesto de alfa. ¿Así? ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, y si quiero hallar el seno de beta, por ejemplo, yo quiero hallar el seno de quién? A ver, por ejemplo, de beta, profesor. De beta. ¿Sí? Ahí está. El seno de beta, profesor. ¿Cómo sería? Igual va a ser cateto opuesto, ¿sí? Dividido entre h. ¿Sí? Siempre cateto. Cuando escuchas seno, acuérdate, cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Muy bien, profesor, ¿cateto puesto de quién? ¿De alfa? No. En este caso queremos cateto puesto, pero de beta. ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Cateto puesto de beta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿ya? Ejemplos rápidos. Por ejemplo, aquí en este triángulo. Supongamos que yo quiero el seno
pero quiero el seno, por ejemplo, de alfa, ¿ya? Yo quiero el seno de alfa. Listo. Si yo quiero el seno de alfa, entonces va a ser, acuérdate, cuando el seno es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿sí o no? Ahora, cateto opuesto ¿de quién? De alfa, no te vayas a olvidar, ¿sí? Ahora, entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Ya, entonces, vayamos. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? ¿Dónde está alfa? Aquí. Su cateto opuesto es el lado que se opone. En este caso tenemos la longitud A. ¿Sí? Dividido o sobre la hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa? El lado que se opone al ángulo de 90 grados. En este caso sería C minúscula, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? El seno de alfa vendría a ser A sobre C. Una fracción, miren. El seno, coseno, todos son fracciones, ¿sí? Muy bien. Ahora, eso es en cuanto al seno. A ver, por ejemplo, supongamos que quiero el seno de beta, pues, ¿no? El seno de beta. Entonces, ¿cómo sería el seno de beta? Sería cateto opuesto, ¿sí? Dividido entre hipotenusa, ¿sí? Pero cateto opuesto ¿de quién? De beta, porque estamos hablando de seno de beta, ¿sí? Cateto opuesto de beta. Pero ahora la pregunta, ¿quién es cateto opuesto de beta? Nos vamos a beta, su cateto opuesto es el lado al que se le opone, en este caso B minúsculo, ¿sí? Dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo C minúscula. Ahí está. Por lo tanto, el seno de beta, ¿cuánto es? B sobre C. ¿Sí? Muy bien. Ahora, profesor, ya he aprendido el seno. Profesor, enséñame el coseno. Ya. El coseno, profesor, ¿cómo se escribe el coseno? El coseno, para abreviar, se va a escribir como cos. ¿Sí? Cada vez que se escucha la palabra cos es coseno. ¿Sí? Coseno. ¿Y cómo se escribe? Se escribe como cateto, pero esta vez adyacente, ¿sí? Cateto adyacente, dividido también entre la hipotenusa. Solamente cambió en arriba, ¿no? Cambió. Entonces, en el seno es cateto opuesto, en el coseno es cateto adyacente, ¿sí? Profesor, ¿coseno de quién? Escoge un ángulo. Por ejemplo, yo escojo alfa. Entonces será cateto adyacente de alfa. Ahí está. Profesor, y esta vez supongamos que quiero el coseno también, pero esta vez de beta, pues, ya no de alfa, de beta. ¿Ya? Listo. Entonces, igualito, va a ser cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, pero esta vez de beta. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va a calcular el coseno. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que en este triángulo quiero el coseno, pero ¿de quién? ¿Eh? El coseno de alfa, vamos a ponerle, ¿eh? Coseno de alfa. El coseno de alfa será cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Pero cateto adyacente ¿de quién? De alfa, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? Acuérdate, el cateto adyacente de alfa será este, ¿no? Veamos alfa. Este es opuesto, su adyacente es el que está al costado, B, ¿sí o no? ¿Sí? Profesor, ¿y el que está al costado por qué no es C? Porque C es hipotenusa. C no es cateto, solamente hay dos catetos. Uno es opuesto y uno es adyacente, dependiendo del ángulo. Para alfa, él es opuesto. El del costado es adyacente. Adyacente significa de al lado, ¿sí? Del costado. Muy bien. Y la hipotenusa es C. Ya está. Se ha calculado. Entonces, les voy a brindar más ejemplos, pero acuérdate. Resumamos. ¿A qué es igual a seno? Seno es la razón entre cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cateto opuesto de quién? Depende del ángulo que tú elijas o que te digan que hayas. ¿A qué es igual coseno? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cateto adyacente de quién? Eso va a depender del ángulo que tú elijas o que te pidan hallar. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a voltear esta hojita. Aquí, mira, te he puesto 3 ejemplos, ¿ya? Vamos a hallar de manera un poco más rápida. Mira, por ejemplo, en ese triángulo, miren, aquí tenemos el ángulo alfa, el ángulo tita y los 3 lados, M, N y T minúscula. Supongamos que queremos el seno. Por ejemplo, vamos a hallar el seno de alfa, ¿ya? ¿A qué es igual seno de alfa? No te olvides, ¿a qué era igual seno?
Cateto ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, va arriba, ¿no? Cateto opuesto de alfa, ¿quién es? T. Ahí está. Sobre hipotenusa, solo hay una hipotenusa, que es n minúscula. Ahí está. ¿Sí? Ahora, coseno, vamos a hallar coseno de alfa también, ¿ya? De alfa. ¿Sí? Aquí es igual coseno de alfa. A ver, si hablamos de coseno de alfa, ¿a qué es igual coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente de alfa? Este es opuesto, su adyacente es M, el del costado, ¿no? Profesor, ¿por qué no N? Porque N es hipotenusa, no tiene nada que ver con los catetos, M. ¿Sobre quién? Sobre hipotenusa, ¿no? ¿Hipotenusa quién es? Sigue siendo N. Sí, muy bien. Ahora, vayamos a esta parte. En este triángulo, vamos a en este pequeño triángulo, ya hay números, ¿sí o no? Entonces vamos a hallar, por ejemplo, el coseno del ángulo phi, ¿ya? El coseno del ángulo phi. Este ángulo se llama phi. Ahí está. ¿A qué es igual coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente para phi? Si este es opuesto, adyacente es 40. Sobre hipotenusa, ¿la hipotenusa cuánto es? 41. Ahí está. Ahora, queremos hallar el seno, por ejemplo, el seno de phi también, ¿ya? El seno de phi. ¿A qué es igual el seno de phi? El seno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto para phi, 9, ¿no? Ahí está. Hipotenusa sigue siendo 41. ¿Sí? Muy bien, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay un detalle que quiero agregar, lo que tú tienes que saber, ¿ya? Lo que tú tienes que saber es que cuando tú tengas una fracción, tú tienes que asegurarte que se pueda simplificar. Si ya no se puede simplificar, ahí queda. En este caso, 40 y 41 no tienen ningún divisor en común. O sea, no tienen ni mitad, ni tercia, nada en común entre ambos. Así que no hay problema. Entonces yo lo dejo como está, ¿sí? Pero si es que hubiera forma de poder sacarle mitad, se tiene que sacar, ¿sí? Hasta que sea irreductible, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo acá. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Y acá están los lados 6, 8 y 10. El ángulo tita y el ángulo trinchecito. ¿Sí? Vamos a ver. Supongamos que yo quiero el seno del ángulo trinchecito. Ahí está. ¿Sí? ¿A qué es igual el seno del ángulo trinchecito? El seno recuerda que es cateto opuesto, que ¿cuánto sería? 8 moroshito, dividido entre hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 10, ¿verdad? 8 sobre 10. Pero tú sabes que 8 y 10 tienen mitad, ¿sí o no? Le sacas mitad. Y cuando sacas mitad, algo como raíz de mitad y mitad. Al sacarle mitad, ¿qué queda? Queda 4. Perdón. Aquí queda 4. Y abajo queda 5, ¿sí o no? Porque la mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5. Y 4 y 5 ya no se puede hacer más, ya no se puede sacar ni mitad ni... Ahí queda, 4 quintos. ¿Te das cuenta? Es importante la simplificación, ¿ya? Siempre asegúrate. Ahora, supongamos que quiero el seno ahora de tita, pues. Seno de tita. ¿A qué es igual seno de tita? A ver, vamos a ver. Tita está aquí. ¿Seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto para tita es 6. Y la hipotenusa es 10. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí queda? No, ¿verdad? Porque 6 y 10 que tienen, tienen mitad. Así que le saco mitad. Mitad de 6 y mitad de 10. Porque 2, la mitad o el 2 es el divisor común entre ambos, ¿no? Por lo tanto, al sacarle mitad a 6, sale 3. Y al sacarle mitad a 10, sale 5. Muy bien. 3 quintos sería la respuesta. ¿Sí? ¿Cierto? Ahora les voy a pedir otro tipo de... Les voy a dar un ejemplo un poquito más distinto al anterior, ¿ya? Dice, mira, te doy un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde los lados son 4, 6 y 8. Ángulo tita y ángulo phi. Lo que les estoy pidiendo es el coseno de phi. Pero curioso, profesor, ¿y este 2 se ha equivocado? No, 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 no. No se lee coseno de phi. Esto se lee cuando ves numeritos en esta parte arriba de la razón, vas a decir así. Es coseno al cuadrado de phi.
coseno al cuadrado de phi, ¿sí? O también puedes decir coseno de phi al cuadrado. O sea, esa palabra cuadrado te suena ¿qué? A exponente. Es decir, vas a hallar el coseno de phi y todo eso lo vas a elevar al exponente 2. Profesor, y si hubiera 3, lo elevas al exponente 3 y luego desarrollos. Profesor, no me acuerdo desarrollar fracciones con exponentes. Ya, hoy día te voy a enseñar un poquito de eso. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, nuestro objetivo es hallar en este triángulo, ¿qué cosa? Nos piden el coseno, ¿no? Nos piden el coseno, ahí está, el coseno al cuadrado de phi, ¿ya? Es fácil. Igual, como tú vayas, primero vamos a hallar el coseno de phi. Profesor, y el cuadrado lo voy a agregar al final. Mira, observa. Coseno de phi. ¿Coseno qué es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero cateto adyacente de quién? De phi. Te ubicas en phi. ¿Cuál es su cateto adyacente? 4 es opuesto. Adyacente es el que está a su costado. 6. Ya te dije que 8 no es, porque 8 es hipotenusa. 6. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Ese sí es 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, coseno de phi es 6 octavos, pero dice coseno al cuadrado. Entonces, esta fracción lo elevo al cuadrado. Eso es lo que está diciendo. ¿Viste? Nada difícil, ¿sí? Nada del otro mundo. Ahora, ¿esto qué es? Esto es ¿una qué? Una fracción, pero elevado al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla esto? Ya, yo te voy a decir. Primero, dentro de la fracción, si te das cuenta, podemos sacar mitad. Mira, mitad y mitad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Muy fácil. Ya está. Va a quedar mi fraccioncita de esta forma, ¿sí o no? A ver. Arriba va a quedar 3. ¿Sí? Ya está. Y abajo queda 4. Pero sigue elevado ¿a dónde? Al exponente 2. Ahora ya no es 6 octavos al cuadrado, ahora es 3 cuartos al cuadrado. ¿Sí? Profesor, ¿y qué se hace acá? Ya. Lo que se va a hacer es que ese exponente 2, ¿sí? El exponente 2 se va a repartir tanto al 3 como también al 4, ¿sí? Es como repartir. Oye, yo me voy a repartir tanto para ti y tanto para ti, ¿sí? Entonces esto va a quedar así, ya sin paréntesis, mira. Va a quedar como 3 con su exponente 2 y también el 4 con el exponente 2. Así, ¿viste? Mira, y desapareció el paréntesis. Y ahora, este es 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Y eso tú lo conoces. Esto va a ser igual así. 3 al cuadrado, 9. Novelitas. Y 4 al cuadrado, 16. ¿Viste? Ahí está. Acabó. Profesor, 9 y 16 se puede simplificar. Ya no, mira. 9 no tiene nada de común en 16. No tienen ni mitad ni tercia en común, ¿verdad? Muy bien. Y por último, ya para finalizar esta clasecita, que yo sé que tu práctica lo vas a resolver muy bien, voy a resolver esto, mira. Me piden hallar el seno de alfa, ¿sí? El seno de alfa en este triángulo. Profesor, se ha olvidado de algo, se ha olvidado, aquí no he puesto un numerito, ya no lo he puesto, pero ahora, escúchame bien. Yo quiero hallar el seno, ¿de quién? De alfa, ya. Y vamos a hallar el seno de alfa. ¿A qué es igual el seno de alfa? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? Entonces, cateto opuesto para alfa, ¿no? ¿Para alfa cuánto vale? 20, ya está. Ya. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, ¿no? Pero la hipotenusa ¿cuánto vale? No hay, profesor, no hay nada acá. Ya, vas a hallarlo, vas a tener que hallarlo. Profesor, ¿cómo voy a hallarlo? Le pones una X porque es incógnita y tenemos que hallar esa X. Dime, ¿habrá algún teorema que relacione esos tres lados para hallar la X? Sí, ¿cómo se llama ese teorema? Yo te lo enseñé y hicimos una clase ya. Se llama el teorema, lo voy a poner acá, el teorema, sí, ya te escuché, teorema de Pitágoras. ¿Viste o no? Ahí está, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, relaciona los tres lados. Dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los catetos. Ya, mira, observa cómo voy a hacer, ¿ya? La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? X, porque el lado que se opone al ángulo de 90 es la hipotenusa, es mi incógnita, X al cuadrado
debe ser igual a la suma de cuadrados de los catetos. En este caso, un cateto sería 15, ¿no? O 20 vamos a ponerle, ¿no? 20 al cuadrado más el otro cateto que es 15 al cuadrado. Listo, se acabó. Entonces, ahora resolvamos esta ecuación hasta hallar la x. X al cuadrado baja y 20 al cuadrado es 400. Profesor, ¿por qué? Yo pensé que era 40, 20 por 2. No, es 20 por 20, no es 20 por 2, es 20 por 20, porque se repite dos veces 20. Más 15 al cuadrado es 15 por 15, que es 225, ¿sí? Listo. X al cuadrado es igual a 400 más 225, que es 625, ¿sí? Muy bien, voy a seguir en esta partecita, ¿ya? Voy a trasladar eso en esta parte para que se pueda ver la solución bien. X al cuadrado es igual a 625. Ahora acá viene la pregunta, profesor, ya la X vale 625, falso. Aquí no tienes X, dice X al cuadrado. Tu objetivo es hallar solamente la X, ¿sí? Profesor, ¿y eso a qué es igual? Ya, eso va a ser igual. Como este es cuadrado, va a pasar, este cuadradito va a pasar al otro lado, pero como raíz cuadrada. No te vayas a olvidar, ¿ya? Como raíz cuadrada. Cuadrada de 625. Sí, ahí está. Ahora sí, ya el X ya no está con el cuadrado. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 625? Sí, muchachos. Vale 25, ¿ya? Acuérdate de aritmética, las raíces cuadradas. Muy bien, ya está. El X vale 25. Ahora volvamos. Entonces, en otras palabras, le estoy diciendo que esta X ya tiene un valor. Acabamos de descubrirlo con el teorema de Pitágoras, 25. Ahora sí, volvamos a lo que queremos, seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de alfa, 20. La hipotenusa, ahora ya no es X, ahora es 25. Lo hemos hallado, seno con el teorema, 25. Ahí está, muchachos. Profesor, ¿ya encontré la respuesta? No. Un pasito más. Chicos, 20 y 25 tienen un divisor en común. ¿Sabes quién es? El 5. Porque 5 por 4, 20 y 5 por 5, 25. ¿Te das cuenta que el 5 es el divisor común entre ellos? Entonces le sacamos quinta, pues. Quinta. Quinta de 20, ¿cuánto es? 4. Quinta de 25, 5. Ya está. Y se acabó. Eso vendría a ser el capítulo final. No te olvides. Repasa el video. Hay muchas cositas nuevas que estás aprendiendo y yo quiero que las aprendas. A trabajar, alumno. Hasta la próxima.